importa mi mujer. Bueno, muy bien, exactamente 9 de la mañana, 18 minutos. Estamos en Ifunifá, hasta las 12:30 te vamos a acompañar. Obviamente con toda la música como estás acostumbrado. Estás en Radio de Punta, 106.5 del dial. Esto es Radio de Punta. Bueno, como habíamos prometido, estábamos con la palabra del doctor Juan Garraza, si bien no me equivoco, es así, ¿está bien dicho, está mal dicho? Está bien dicho. Está Juan, bien dicho. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Garraza y bueno, estamos acá para ver en qué podemos colaborar con ustedes. Bueno, más que nada la invitación está hecha porque hoy existen varias alternativas. Primero, buen día, que no le dije buen día. Gracias por venir. Gracias por estar aquí, venirse de Bahía Blanca para, más que nada, explicar a toda la gente que está escuchando la radio, que de hecho son muchos, es el 99,9%, nada, mentira. Es tener una idea de cómo, a ver, recién lo nombrábamos, de violencia de género, pasamos a la violencia laboral también, que existe, que sería el título, digamos, ¿no? Más o menos sería el título de esta entrevista. Si hablamos de violencia de género, de ambas, o sea, de género significa hombre-mujer, mujer-hombre, y en lo que respecta a lo laboral es exactamente lo mismo. Por ahí la mujer es la más, en este caso, la más maltratada que el hombre, porque el hombre por ahí se defiende de otra manera, ¿no? Existe en todos los ámbitos igual, pero digo, en el trabajo debe ser exactamente lo mismo. O sea, siempre sí, la débil vendría a ser la mujer. No, básicamente yo como reflexión o como puntapié, mucho se está hablando de la violencia de género, claro, de la violencia en las relaciones laborales. Hay distintas formas de violencia que vivimos cotidianamente y a diario y las ignoramos o no nos damos cuenta. Yo creo que la palabra es violencia. Violencia, esa es la palabra. La palabra es violencia, es decir, vivimos en una sociedad violenta. Bien. Esa violencia se exterioriza o se manifiesta, por ejemplo, contra los jubilados o contra los chicos, que también son un sector muy indefenso de la sociedad. Donde es decir, es una violencia que por ahí es cotidiana y no se ve, nos pasa por delante de los ojos y no la vemos, pero donde más se exterioriza por un impulso que le han dado los medios, es fundamentalmente la violencia de género y también en la violencia que se ejerce o se produce en las relaciones laborales. Pero bueno, yo creo que es una consecuencia de la sociedad que nos toca vivir y que tenemos que tratar de modificar cada uno desde su lugar, ¿no? Está bien. Y, a ver, preguntas 6.000 para hacerles, no, le vamos a hacer preguntas claves como para que la gente se pueda entender, porque si no después es una mezcla bárbara. Mi pregunta particular, a ver, supongamos yo soy empleado y necesito tener un asesoramiento laboral, ¿cuál es la pregunta más de todos los días que le hacen a usted? ¿Cuál es el reclamo, mejor dicho, no pregunta, que le hacen a usted en lo que respecta a lo laboral? ¿Cuál es el primer punto, digamos, de este Bueno, tema? hay dos situaciones claras, el que ya fue despedido o el que viene con una probable situación de despido. Es decir, normalmente nosotros tenemos que diferenciar lo que es el ámbito público de lo que es el ámbito privado. Sí. Es decir, esto está consagrado constitucionalmente. ¿Por qué digo yo de diferenciar? Porque el empleado público, la Constitución le da estabilidad, ¿no? La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, da estabilidad. ¿Qué quiere decir la estabilidad? Que salvo por razones excepcionales, que será un sumario, una inconducta notoria, lo que sea, el empleado público puede llegar a jubilarse si es su voluntad de hacer toda su carrera en la administración pública, llega hasta el final. En el empleo privado, en cambio, tenemos una estabilidad impropia. Sí. ¿Qué quiere decir? A ningún empleador privado se lo puede obligar a tener un empleado contra su voluntad, pero está el deber de resarcir ese despido que se puede producir sin causa. ¿Cuál es la situación que se produce? Muchas veces se quiere despedir a una persona sin asumir el costo de abonar la indemnización. Entonces, es una de las posibilidades, ¿no? Ahora, doctor, discúlpeme. Sí. Después está la persona, el empleado en negro y en blanco. Obviamente, es claro. decir, el tema de la relación laboral en negro es una de las principales causas de despido. Claro. Yo creo que debe estar en el 75-80% de lo que se ve, donde el empleado quiere tener una obra social, quiere tener... ¿Y cómo se hace si el empleado está de acuerdo de estar cobrando en negro? De hecho, tengo algunos
conocidos en Bahía Blanca, que los mismos empleados que estaban en blanco le dicen, pásenme en negro porque cobro más. Sí, bueno, es muy común verlo o decir, Claro. no me ponga en blanco porque Claro, pierdo las asignaciones, exacto. determinados beneficios Y o cobro asignaciones menos, sociales. claro. Pero yo diría que son casos puntuales y contados en esa realidad. Yo creo que toda la gente quiere trabajar en blanco y Claro. tener los derechos que por ley le corresponden. Tener un aporte jubilatorio, tener el acceso a una obra social. Y si uno ve el aporte que uno hace de la remuneración es mínimo. Claro. Es por un 17% tenemos obra social, aporte al PAMI, Sí, aporte jubilatorio, eventualmente algún aporte sindical incrementando para tener la protección. Que de hecho algunos lo tienen como media jornada, para que no se le haga Bueno, muy esa pesado. es otra figura muy difícil, que es la mitad blanco, la mitad negro. Claro. Que son, para los abogados es la relación más difícil de probar, ¿no? Porque Claro, exacto. donde está completamente negro es más fácil de probar que donde tenemos que acreditar que si figura por una jornada de 4 horas y hace una jornada de 8 horas. Claro. O donde hace una jornada de 6 horas y lo ponen por 4 horas, cuando 6 horas correspondería a una remuneración por 8. En el ámbito privado estamos hablando. Estamos hablando del ámbito privado, correcto. Ahora, Pero bueno, las consultas vienen normalmente o por un despido ya consumado, o por la necesidad de una regularización laboral en el ámbito privado. También hay consultas con relación del ámbito público, porque es desagradable decirlo, pero es verdad también decirlo, que históricamente el Estado ha sido el empleador en negro más grande que tenemos, porque disfraza parte de la remuneración de conceptos por pago de vivienda, pago de alquileres, y cuando la persona, supongamos personal de seguridad, se va a retirar, le toman sobre los conceptos pagados en blanco en negro. Entonces hay un desfasaje bastante notorio. Sí, que no da el entre su haber ejemplo, de que el retiro Estado- y su haber de actividad. claro que el Estado no da el ejemplo, entonces tampoco. Exactamente. Bueno, hay una provincia, y yo creo que es de destacar, que es la provincia de Santa Fe, Sí, que ha blanqueado a todo el personal sí. y les paga el 82% móvil de retiro o de jubilación sobre los sueldos efectivamente blanqueados, ¿no? Es decir, si se hizo en algún lugar del país, se puede hacer en todos. Claro. No hay excusa. Esto hablando de la conducta del propio Estado. Yo lo que quiero decir es que normalmente se castiga a los privados, pero el Estado también convierte realiza este tipo de omisiones o de fraudes. Está bien. Y de ahí, por ejemplo... de donde Sí. tiene que venir el ejemplo. Claro, lo quería terminar en eso. Bueno, me ganó de mano, está bien, gracias. Eso es la inteligencia. A ver, si yo, por ejemplo, soy un contratado, ¿cómo está el tema de los contratos? Porque ahora muchas empresas van, ¿qué hacen? Te tomo como empleado, pero andate a la empresa tal que te van a contratar ellos, una contratación, y venís a trabajar y los que se hacen cargo es la empresa. Eso por un lado. Hay un tema así, ¿no? Sí, hay un tema consultoras, así. consultoras que se encargan de tomar a esa Sí, persona. que muchas veces después los empleadores que contratan estas consultoras se terminan decepcionando porque no le dan la solución que pretendían que les iban a dar. Ese es por un lado. Y después está el otro, que hay estados o lugares o municipios o lugares privados también que manejan estos contratos de 30 días. ¿Qué hay de cierto con estos contratos de 30 días, 60 días, 90 días? No, lo tenemos 90 días porque lo tenemos probando. Si en caso de que funcione lo blanqueamos. Mientras tanto te usan 90 días, después no te renuevan el contrato. Hay una mezcla, claro. ¿no? No, Claro. otra vez tenemos que derribar algunos mitos y tenemos que poner blanco sobre negro acá, ¿no? Y tenemos que distinguir lo que es el sector privado nuevamente del sector Claro, público. con el sector público. Eso en el sector privado de 30 días y si andaste blanqueo, yo contrato a una persona para realizar una changa, le tengo que dar el alta y la baja, aunque sea por un día. Por un día. ¿Eh? Que Eso. nadie lo hace. Nadie lo hace, pero la obligación es de hacerlo. Y hay que correr con las consecuencias de quien omite Porque vamos a el suponer cumplimiento que- de sus obligaciones legales. Vamos a suponer que trabajó un día, lo va a ver a usted porque le quiere hacer juicio al hombre y se lo está Pero haciendo. por supuesto, Claro. tengo un accidente de trabajo ese día. ¿Quién Claro. me cubre? ¿Tengo RT si no estoy denunciado? Está perfecto. Me genera un daño irreversible en la salud. Me contratan un día de changa para trabajar en la construcción. Me caigo en un segundo piso. La obligación está regularizarlo aunque sea por un día. Bien. Ahora bien, lo que dice la ley de contrato de trabajo en el sector privado es que todos los contratos se entienden celebrados por tiempo indeterminado, con un periodo de prueba, que es de 3 meses. Ahora, blanqueado no tiene que estar desde el primer día, no cuando se termina el periodo de prueba. Porque precisamente el periodo de prueba es para darle la posibilidad al empleador de que si ese trabajador no lo convence en su desempeño,
en un periodo no mayor de 90 días puede prescindir de su servicio sin el deber de indemnizarlo. Bien. En algunas pymes ese periodo se puede extender hasta 6 meses. También hay figuras contractuales laborales dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo, como es el contrato a plazo fijo por tiempo indeterminado, que sí son para satisfacer necesidades especiales de la empresa. Eso sí es ley. Pero son, como dije, excepcionales. Excepcionales. Claro. La figura normal es la contratación por tiempo indeterminado. Es decir, el contrato siempre, a no ser que esté celebrado por escrito y con las precisiones necesarias, se entiende celebrado siempre por tiempo indeterminado. Bien. Con relación a lo que es el Estado, ha habido una gran contradicción desde que se implementaron estas figuras de contrataciones por tiempo, por periodos de 6 meses, Bien, un mes, sí. vaya a ver cada uno cuál es si el organismo es el Estado nacional, provincial o municipal y dónde se produce, porque no todos tienen las mismas modalidades. Ujú. Pero bueno, obviamente que también la administración pública puede tener una necesidad específica de contratar provisionalmente o por un tiempo determinado determinada persona. Y no tenerlo en planta permanente. Pero esto va a ser, es decir, en realidad, si vamos a la realidad de los hechos, esto va a ser por una cuestión específica, concreta, normalmente en la concreción de una obra, o en el caso de la nueva ley de municipios, que es la 14.656, la ley de la provincia de Buenos Aires, que han comprendido los asesores dentro de esta contratación, Sí. pero va a ser por una cuestión específica. Si no, no hay motivo para contratar a una persona por periodos. ¿Y o cuál por sería lo plazos. específico? ¿Cómo? ¿Cuál sería lo específico que usted puede decir? Bueno, está bien, lo hace bien en el caso público, en el Estado público. Y, le puedo nombrar ahora... Una, la aunque nueva sea ley- una sola. la nueva ley de municipios, que Ah. la tengo acá en la mano, Ah. si me permite. Sí, cómo no. Da un periodo de prueba y de estabilidad. El artículo 4 de esta Ajá. ley, que es la 14.656, dice: todo nombramiento es provisional hasta tanto el trabajador adquiera estabilidad. Ah, Este derecho se adquiere a los 12 meses de no mediar previamente oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente. Durante el periodo de prueba, al trabajador deberá exigírsele la realización de acciones de capacitación y o formación, cuyo resultado podrá condicionar su situación definitiva. Los alcances de la estabilidad dispuesta en el presente artículo serán aplicables al personal que haya ingresado conforme a los procedimientos. Bueno, vamos a desgranar esto. sí. ¿Qué dice esta ley? Bueno, en principio tenemos un periodo de prueba. El trabajador va a quedar igual, a no ser que haya una oposición fundada o que haya una negligencia, una dejadez o una negativa a cumplir con la capacitación que obligatoriamente le tiene que dar al municipio. Ajá, ¿Eh? correcto. Entonces, vemos que con esta ley también se ha acabado esta clase de trampitas instrumentos, que permiten precisamente la generación de figuras como el acoso laboral o como la violencia laboral Eso o es como lo el que despido quería, discriminatorio. claro. Es decir, Exacto. porque, y acá es una cuestión terminológica o semántica. ¿Qué diferencia hay? Pregunto yo, cualquier jurista lo va a contestar desde un punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de la realidad, ¿qué diferencia hay entre decir te despido, te echo del trabajo, te quedas sin trabajo o no te renuevo el contrato? ¿Y cómo es el sistema de no te renuevo el contrato? Es lo mismo. No te renuevo el contrato. Claro. Ahora ya está, con esta ley hemos superado esa instancia. Pero ¿cuánta gente en distintos Ha quedado sectores en de el la camino. administración pública, y reitero, nacional, provincial o municipal, se ha visto expuesto a esta clase de presiones? Sí, esto lo pregunto porque acá hubo varios casos, entonces digo, uno queda siempre ahí picando, dice, está bien, está mal, por eso decidimos invitarlo para por lo menos que explique. Claro, Bien, en principio yo lo que puedo decir es que ya hay avances jurisprudenciales desde hace algunos años en equiparar provisoriamente al trabajador que era contratado Sí. al trabajador privado, Claro. en cuanto a la posibilidad de percibir una indemnización por la cesantía por no renovación del contrato. Pero esto es en determinado tipo de casos donde no ha habido una situación de violencia laboral o de acoso laboral, Claro. ¿no? Yo creo que la reparación que debe intentarse en esos supuestos es diferente. Es decir, para eso tenemos una ley, que es la ley contra la discriminación, que es la ley número 23.592, que establece determinadas, es una ley nacional, poco se la nombra, poco se la escucha, pero que establece tanto represión en el ámbito penal como Sí. reparación en el ámbito civil.
Para que se dé la represión en el ámbito penal deben reunirse determinados extremos que no siempre se dan. Pero sí en el ámbito civil, alguien que es víctima de un acto discriminatorio puede pedir la reinstalación en su puesto de trabajo, que se le abonen los salarios caídos, que se le indemnice el daño moral, o bien quedar afuera y conseguir una reparación, permanecer afuera, porque no, muchas veces la gente tiene deseos de volver, por más que cesen las condiciones, no está bien, no ha quedado bien esto. Generalmente lo que es la violencia en la relación laboral, ahora queda siempre la duda, doctor, el acoso laboral genera un daño psicológico. Claro, queda la duda después de volver o no. Genera un daño psicológico realmente muy, muy fuerte, ¿no? Esta es una de las características que se observan los trabajadores que sufren esta clase de presión. Gabriel le quería preguntar algo. Sí, en el caso del... Recién hablábamos del que ingresa y que tiene un periodo, ¿no? Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, en el caso del municipio de acá, Coronel Rosales, que hay gran porcentaje de cantidad de empleados contratados y de muchos años? Con la nueva ley, ¿cómo...? Quedan adecuados inmediatamente o equiparados. La inteligencia es esa, directamente a partir de decir, por el antiguo artículo 3 del Código Civil viejo, por el artículo 7 del nuevo Código Civil, las leyes se aplican desde su entrada de vigencia a las relaciones jurídicas que vienen en curso de ejecución. Claro, porque no puede estar 12 años probándolo a ver si anda bien o anda mal. Exacto. No, por supuesto. Ni tampoco extorsionándolo, porque eso es un motivo de extorsión esto. Claro, tal cual. Es decir, vamos a ponerle el nombre a las cosas como son. Es decir, no puede un trabajador menos del sector público, donde el artículo 14b de la Constitución garantiza expresamente la estabilidad en el empleo, es decir, que un trabajador público, si lo desea, debe terminar con su empleo cuando se jubila o cuando fallece, si esto sucede antes, de no mediar una inconducta notoria, un agravio a la administración pública o un daño o lo que sea. Cuando la terminación normal debiera ser facilitarse en una carrera, no podemos seguir utilizando estas figuras extorsivas, donde, bueno, estás un tiempo, pero si no haces esto, no te renuevo el contrato. Si no te reincorporás porque te enfermaste, te renuevo el contrato. Sí, si no me votás, si no no vas a la oficina, si no me votás, no, claro. Aislado, a darle de comer al perro del funcionario tal, porque esa es tu nueva tarea, no te renuevo el contrato. Entonces pareciera que es más descarnado el sector público que el sector privado, ¿no? Claro. ¿Qué tiempo establece la ley nueva para que los empleados que estaban en negro pasen al blanco ahora? No establece ningún periodo. Simplemente dice que los que se incorporen tienen un periodo de prueba de 12 meses. Entiendo en la inteligencia del Código Civil, que es la legislación privada del artículo 7, que las leyes se aplican a partir de su entrada de vigencia a las relaciones que ya vienen funcionando. O sea que no tendría que haber periodo alguno. Es decir, lo que puede establecer la ley, por ejemplo, esta ley establece que entrará en vigencia a los 180 días de su sanción. Claro. Entra en sanción la ley e inmediatamente se opera de pleno derecho el cambio. No hay que hacer ningún tipo de cuestión ni nada. Se entiende que la persona que tuvo contratada por un tiempo superior al año ya pasa a ser personal de la planta estable. Claro. Y si por ahí el organismo, digamos en este caso el sindicato, arregla hace algún tipo de arreglo con el municipio para que sea progresivo ese pase a planta, y esto dura un par de años, ¿eso lo tiene que acatar el empleado o puede reclamar su derecho de pasar? No, tiene que reclamar su derecho, obviamente. Aparte, bueno, nosotros los abogados estamos un poco es decir, si las leyes fueran claras y fueran de aplicación sencilla y si no vulneraran ningún tipo de derecho, los abogados, no hubiera conflictividad social, los abogados no tendríamos trabajo. Obviamente que en todo lo que hay un ser humano hay un error, una equivocación que puede ser de interpretación, de acción o de omisión, y puntualmente la ley, hasta que no, obviamente que una ley para que se declare inconstitucional tiene que haber un pronunciamiento judicial, y esos pronunciamientos normalmente son de sobre determinada persona. Después cada uno tendrá que intentar, pero siempre se puede luchar por los derechos. Si nos tuviéramos que quedar de brazos cruzados ante las leyes injustas o ante los acuerdos injustos, claro, me imagino que perderíamos toda clase de esperanza, ¿no? Volviendo al tema del acoso, ¿qué pasa? Recién vimos de los despidos, pero ¿qué pasa con la gente por ahí que está trabajando normalmente, pero que está siendo presionada, extorsionada, acosada, y no tiene ¿qué tipo de amparo le da la ley como para que no
no sea despedido. Estamos hablando de gente estable, también ya, o sea, con plata permanente. No solamente... Por ahí Bueno, tienen miedo a recurrir a un abogado, claro, por lo que le vayan después... Es que lamentablemente tenemos que decir que en esta sociedad, así como se maneja por la violencia, también se maneja y se gobierna por el miedo. Y esto se hace en todos claro, los ámbitos de la vida, pública y privada. Laboral en el sector público y laboral en el sector privado. Esto del miedo lo hemos visto a través de instituciones que han paralizado a la gente, a través del miedo de la culpa. Lo vemos en la antigua conformación familiar, que la mujer por miedo no denunciaba determinadas situaciones porque dependía de su marido. y convengamos que vivimos épocas... En el ámbito laboral, claro, que por miedo uno no denuncia determinadas situaciones. No, uno tiene que poner en conocimiento, recurrir a un abogado, hacer valer sus derechos, y uno tiene, como he escuchado decir a muchos trabajadores a muchos trabajadores humildes, yo no nací acá, ¿no? Y bueno, todos nacemos de nuestra madre. Después a los demás, mientras uno haga su trabajo, no les debe nada y no tiene que tener miedo. y el miedo de hacer valer sus derechos. claro, el miedo de quedarse sin trabajo, y más en la época que vivimos, ¿no? Entonces, Exactamente, habrá que exactamente, aprovechar. pero hay que perderlo al miedo. Claro. Hay que perderlo, pero también esto requiere de un compromiso de las autoridades, ¿no? Porque está lleno de charlas, debates, cursos contra la violencia de género, contra la violencia en las relaciones laborales, organizados normalmente por aquellos mismos que son quienes inciden, ejercen este tipo de conducta. Claro. Obviamente que esto trasciende, es una cuestión social y trasciende una cuestión ideológica o partidaria. Yo quiero ser bien claro en esto, pero sí necesitamos, la sociedad necesita dirigencia que tome el serio compromiso de combatir y terminar con esta serie de actos y de prácticas Tal en cual. todos los ámbitos, ya sean públicos o privados. Que el discurso no quede para la notita en televisión, para el diplomita de la foto, Claro. y cuando nos vamos de ahí en la intimidad, sería de la casa en la violencia de género, en la intimidad del trabajo, volvamos a repetir las mismas conductas, en donde aparte afuera nos dotamos de un manto de impunidad y decimos por un lado, mirá qué buena esta persona, y por el otro lado está hostigando gente. Lo que es el acoso puede ser realizado, o lo que se llama moving, puede ser realizado de distintas formas, esto también hay que decirlo. Que en realidad existió siempre, Sí. nada más que ahora. Ahora, yo lo que quiero aclarar es lo siguiente, ¿no? Que pues normalmente se lo ve al acosador como alguien activo, pero también uno a veces es cómplice en forma pasiva. ¿Quién es cómplice en forma pasiva? Aquel por miedo que es testigo de determinado tipo de situaciones y que por miedo a sentir represalias en él no denuncia, permite, consiente, y todos tenemos que saber que si somos testigos, es decir, si yo soy testigo de un robo en la casa enfrente, lo más probable, y no hago nada, lo más probable es que mañana me vengan a robar a mí. Claro, En el trabajo pasa lo mismo. claro. Entonces también se requiere una participación activa de todo el engranaje laboral. Es decir, el mobbing puede ser cometido en forma horizontal cuando lo cometen los mismos compañeros, Tal cual. por algún tipo, o en forma vertical donde lo hace algún tipo de autoridad, por distintos variados, por motivos variados. Pero a veces hay una connivencia tácita entre quien comparte el chiste, la mofa si es un acto discriminatorio, o ve la injusticia de la calle, la guarda, total, mientras no me toquen a mí, no hay ningún Claro, el egoísmo problema. es En la época del factor. nazismo pasaba lo mismo, mientras no me como- toque, hasta que después me tocaba a mí. Está la frase ahora que dice cada uno cuida su quintita. Exactamente, y bueno, no, todos tenemos que cuidar la quinta, porque la quinta es de todos. Claro, exacto. También lo que tenemos que entender que en los lugares públicos, en una empresa privada, el empresario es dueño de su empresa. Pero lo que es la administración pública, es la gente, es la ciudadanía, es el pueblo quien es dueño de la administración pública. Ningún funcionario de turno, ningún funcionario nombrado puede arrogarse los derechos de mandar como si fueran su propia casa, en una forma antijurídica y antifuncional. Doctor, me da 5 minutos que Sí, voy a la cómo no. tanda comercial, le robo 5 minutitos Sí, cómo no. y quedamos con algunas preguntas más. Por la radio, apasionados por